Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este episodio de Voces del Desierto. Este es el tercer episodio de la serie acerca de el llamamiento de Moisés, o Moisés en el desierto, o Moisés buscando el propósito de Dios en el desierto. No sé, puede tener muchos nombres y la verdad es que lo he pasado increíble. Profundizando un poquito más, refrescando algunas ideas que, tenía un poquito ahí empolvadas acerca de el llamado de Moisés. Y antes de comenzar, chicos, gracias por la recepción. La verdad es que hemos podido sentir su cariño, su aprecio. Gracias por nuevamente recibir el podcast con todas las ganas del mundo. Esperamos un tiempo para que, todo el podcast pudiera volver a tener una nueva imagen y poderles encantar con una calidad no nada más de audio, sino una calidad de imagen a los que nos están viendo por YouTube. Mencionaba en los demás episodios, cuento con un súper equipo de amigos que me están echando la mano. Estamos juntos colaborando en esto. Gente que Dios puso en mi camino y estoy súper emocionado y agradecido al Señor por sus vidas. También sé que muchos de ustedes han estado compartiendo el podcast y que han estado, extendiéndolo en redes sociales. Les agradezco, no saben cuánto que se tomen el tiempo, la libertad de hacerlo, porque así ustedes me ayudan cuando ustedes comparten el podcast, cuando ustedes lo comparten en redes, en historias de Instagram, en Facebook, en grupos de WhatsApp. Me ayudan a que el podcast crezca y cada vez llega más gente y al final, que todo lo que hacemos tenga ese valor, ese peso. Y les estoy muy, muy agradecido por eso, chicos. Y continuando un poquito acerca de este tiempo que hemos estado hablando de Moisés. Me encanta porque he recibido algunos mensajes añadiendo cosas, preguntando cosas, pidiendo que algunas sean un poquito puntualizadas. Me encanta porque esto significa que se está despertando en ustedes también el deseo de ahondar, profundizar y escudriñar las escrituras, y al final esto es increíble. Haciendo un breve resumen acerca de lo que hablábamos acerca de Moisés, iniciamos con este recorrido donde él deja Egipto, deja su antigua vida, deja sus aspiraciones de ser un gran gobernante en Egipto, un gran luchador, un gran filósofo o un gran, ¿cómo podemos decirlo?, general de los ejércitos de Egipto, y abandona este sueño, mata al egipcio y huye al desierto. Y esta imagen, ¿verdad? Muchas veces nosotros huimos de tantas cosas y a veces pasa que tapamos nuestra verdadera vocación o lo que verdaderamente sabemos, a lo que estamos llamados, con muchas cosas más, y vienen capas y capas de cosas que intentamos disimular o hacer cualquier cosa para distraernos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y veo a Moisés huyendo del desierto, ¿no? Y olvidándose por completo de su llamado durante 40 años. Moisés se casa, tiene hijos, Moisés tiene un trabajo estable, pero de repente algo nace en el corazón y Moisés un día decide dejar de llevar a pastar a sus ovejas al lugar común, al lugar donde siempre, y entonces dice: voy rumbo a Horeb, voy a la montaña de Dios. Ese día se despierta un nuevo fuego, un nuevo anhelo, nuevas metas, nuevos sueños, o más bien metas y anhelos y sueños que quizás ya traía de tiempo atrás, pero que hasta ese momento no se podían ver concretas por tantas cosas que habían ocurrido en su vida. Así que se encamina hacia Horeb. Conocemos lo que hemos estado hablando de Horeb, una montaña donde ocurrían cosas extrañas. La gente iba y no regresaba, había truenos, rayos, relámpagos,
las montañas, la montaña temblaba, la niebla descendía y desaparecía el monte, cosas sobrenaturales ocurrían en Horeb, pero eso no importó, eso no quitó de Moisés el deseo de buscar a Dios allí en Horeb. Así que él se encamina. Hablamos y decíamos que probablemente, aunque el pasaje no lo menciona, pero probablemente muchos le dijeron: detente, no vayas, no pierdas tu empleo, tu familia, tu esposa, tus hijos. Y entonces hubieron muchas ideas, pero bueno, no quiere decir que porque Moisés buscara a Dios iba a dejar a su esposa o dejar a sus hijos o iba a dejar de ser pastor de ovejas. Simplemente era un proceso y yo creo que al final de esto se trata esta serie de 3 capítulos, del proceso que tiene Dios con nosotros en el desierto, de los procesos, y que los desiertos nunca vienen, digámoslo así, para frenar nuestras vidas o para sepultar nuestras aspiraciones de servir a Dios. Todo lo contrario, los desiertos vienen para potenciarnos, los desiertos vienen para hacernos más dependientes de Dios, los desiertos vienen para reafirmarnos en áreas, los desiertos vienen para que crezca nuestra pasión, nuestra devoción, para que nuestro deseo de servir a Dios se engrandezca y crezca. Y Moisés así lo ve, dice el versículo 1 que va al monte de Dios, al monte Horeb, y allí de camino a Horeb algo sobrenatural ocurre. Es lo que estuvimos hablando el episodio pasado. El ángel de Jehová, dijimos que era una teofanía o una cristofanía, una aparición de Cristo. En el Antiguo Testamento se aparece en la zarza, en la llama. Y lo que le llama la atención a Moisés es que la zarza arde y arde, pero no se consume. Decíamos la zarza, un arbusto sin chistes, sin tipo de atractivo, sin flores, sin follaje aparente, que cualquiera podía pasar desapercibido, pero sin embargo él lo mira y nota, además de notar que la llama arde y la zarza arde, pero no se consume, Moisés nota algo allí, y es que esta zarza, por más que ardía, no se consumía, y es porque el ángel de Jehová estaba ahí. Hablamos de la figura central de todo llamado, la figura central de todo ministerio, la figura central del motor que tiene que movernos es la figura de Cristo. La figura en la zarza es la figura de Cristo. Cristo en el desierto, Cristo en la ciudad, Cristo en la casa, Cristo en medio de los problemas, Cristo en medio de la iglesia. Cristo es la figura que nos tiene que mover a hacer absolutamente todo lo que hacemos, todo sea por Él, todo sea de Él y todo sea para Él. Me encanta este pasaje donde el apóstol Pablo, al final de escribir prácticamente la doctrina bíblica en Romanos en 11 capítulos, al finalizar los 11 capítulos más densos en cuestiones de doctrina, Pablo termina diciendo: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Como diciendo, tu ciencia es grande, tu sabiduría es grande. He intentado condensarla y explicarla, he intentado discernirla y aplicarla, pero aún así es muy grande. El apóstol Pablo dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Como diciendo: Señor, tengo tanto que conocer de ti. Señor, creo que llegué a la cima, pero me doy cuenta que no he avanzado ni siquiera un 5% de tu sabiduría, de tu profundidad. Y entonces dice el apóstol Pablo: cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Y luego dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y aquí me encanta porque el apóstol Pablo utiliza un vocablo hebreo que es el vocablo Adonai. Y precisamente Adonai es el vocablo que se utiliza en este pasaje para referirse a Dios, para referirse al ángel de Jehová, para referirse a el Señor que está en medio de la zarza. Muchísimos cientos de años después, miles de años después, el apóstol Pablo utiliza el vocablo Adonai, el Señor.
Y entonces dice: cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su compañero? ¿O quién le dio al primero para recibir algo a cambio? O sea, esto es increíble. El apóstol Pablo está diciendo: tú lo eres todo en todo. Y así es la búsqueda de la presencia de Dios. Así es la centralidad del evangelio en Jesucristo. Un pozo profundo de sabiduría, un pozo profundo e inagotable de gracia, un pozo profundo e inagotable de presencia. Me encanta este pasaje donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ustedes no tienen más porque no piden más. Y esto es algo increíble porque hemos vivido mucho tiempo limitados a lo que nos puedan ofrecer, limitados a lo que podamos experimentar en un culto, en una iglesia, en una reunión de hogar, limitados a ir a un evento, a un concierto, limitados a vivir o experimentar situaciones con Dios de manera pública, cuando no sabemos que en lo privado podemos obtener cosas gloriosas. Y aquí Moisés está deseoso de experimentar a un nivel más elevado, más personal, más concreto a Dios. Entonces el versículo número 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo y veré ahora esta gran visión, porque a causa de la zarza no se quema. ¿Por qué causa? ¿Por qué? ¿Por qué razón la zarza está ardiendo y no se quema? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hay detrás de ese gran milagro? Y me encanta esto porque Moisés en este punto pudo haber regresado a Madián, pudo haber contado la historia, vi una zarza que ardía y no se consumía, y pudo haber descendido y pudo haber sido ya una gran experiencia y pudo haber hecho de esa experiencia algo glorioso, y la gente lo iba a admirar, y la gente probablemente iba a querer volver a ir al monte a experimentar lo mismo que Moisés experimentó. Pero él no se queda con eso. Él quiere más, quiere ir por más, él anhela más, él desea más, él quiere indagar más. Él no se queda con lo que yo denomino el pequeño milagro o el milagrito. Él no se queda con lo espectacular. Él quiere conocer la causa, qué es lo que provoca que la zarza arda, pero no se consuma. ¿Qué es lo que hay detrás de la zarza? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí puedo ver la actitud de Moisés anhelando la presencia de Dios. Aquí puedo ver a un Moisés hambriento de más de Dios, hambriento de descubrir más de Dios. Y esto se ve reflejado a lo largo de toda la vida de Moisés. Me encanta ese pasaje donde Moisés sube al monte Sinaí. Ya no era el monte, era el monte Sinaí. Dios hablaba con Moisés. Moisés sentía la presencia de Dios. Moisés había visto cosas espectaculares, pero Moisés quiere más. Moisés quiere más. Siempre es recurrente algo en la vida de Moisés, y es que él siempre quiere más presencia de Dios. Quiere más porciones de su gloria, de su gracia. Quiere más, no se conforma. Este es ese tiempo, chicos, hermanos, hermanas, señoritas, todos los que estén escuchando este episodio, este podcast. Este tiempo es tiempo de anhelar más de Dios, más de su presencia. Estamos viviendo tiempos caóticos, estamos viviendo tiempos de guerras, tiempos de pestes, tiempos de hambres, tiempos de destrucción, donde lo que necesitamos, nuestra alma necesita, es más de Dios. Y aquí Moisés quiere más de Dios y dice: iré y veré yo ahora lo que hay detrás de esta zarza y por qué causa la zarza no se quema. Quiero ir al origen, quiero ir a lo que provocó este gran milagro. No me quedo solo con el milagro. Hay jóvenes, hay cristianos, he conocido por montones, que están buscando un milagro de parte de Dios, que buscan ver algo sobrenatural de parte de Dios, que buscan una sanidad, que buscan que el Señor les arregle una situación económica o familiar o financiera
o de cualquier otro tipo de situación. Y cuando obtienen el milagro, cuando obtienen esa bendición de parte de Dios, se olvidan de Dios, se van de la iglesia, abandonan la fe y hacen apostatar a otros de la fe. Moisés no se queda solo con el milagro. Él pudo haber regresado a Madián y a contar el milagro, pero él quiere ver lo que pasa detrás del milagro. Él quiere buscar al Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, el creador del universo. Él sabía quién era Dios por las historias que se habían contado de generación en generación. Entonces dice el versículo 4, viendo Jehová. Me encanta esto porque aquí la palabra viendo es una palabra hebrea que se traduce como vigilante, como observante, como si, no sé, como si Dios desde el primer momento en el que Moisés sale de Madián y se encamina a Horeb, como si Dios estuviera poniendo la mirada fija en Moisés, observando las decisiones de Moisés, observando el camino que tomaba Moisés, observando si él se iba a llenar solamente viendo la zarza arder y se iba a regresar observando. Y una vez que Moisés pasa este escalón, una vez que Moisés vence lo espectacular, lo que todos quieren ver acerca de Dios, y Moisés dice: ya vi lo sobrenatural, entre comillas, que la zarza arde pero no se consume, pero yo creo que detrás de eso hay algo más. Yo creo que hay algo más y quiero experimentarlo y quiero buscarlo y quiero anhelarlo y quiero vivirlo y quiero conocer a Dios en esta esfera, en esta dimensión. De tal manera que dice el versículo 4, viendo Jehová. Y ahora dejamos de tener como protagonista a Moisés y ahora el protagonista de la historia es Jehová. Ahora me encanta la descripción de Jehová porque es el nombre impronunciable, el tetragramatón, YHWH, un nombre tan sagrado que la cultura judía ni siquiera se atreve a pronunciarlo. Nosotros le tuvimos que poner las vocales para nombrarlo Jehová o Yahweh. Así se presenta, dice, viendo Jehová que él iba a ver, entonces él toma la iniciativa. Entonces me encanta esto, es tan hermoso, es tan apasionante porque es como si Dios observara a Moisés. A ver, ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Quieres venir a verme al monte? ¿Quieres experimentar mi gloria? Y entonces Moisés va. A ver, Moisés, vas a vencer a las críticas, a los que te digan no vayas, y Moisés lo vence. Moisés, vas a seguir llevando a pastar a tus ovejas a donde normalmente lo haces, o vas a encaminarte a Horeb, y Moisés va a Horeb. Entonces es como si fuera superando prueba tras prueba, y la última, entre comillas, prueba fue la zarza ardiente. Y entonces Moisés dice: no quiero solo quedarme con lo que veo en la zarza, quiero ver qué hay detrás de la zarza. Y detrás de la zarza estaba Jehová, estaba Yahweh, estaba Dios. Entonces Dios interviene y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llama Dios de entre en medio de la zarza y le dice, me encanta esto, me encanta, porque Dios hace del encuentro con Moisés algo personal. Y no, quizás en las historias que cuenta Josefo, Flavio, el historiador, acerca de este tiempo, no dudo que quizás haya habido gente que vio cosas, pero tuvo miedo y regresó. Pero Moisés quiso más. Y entonces es ahí cuando Dios lo vuelve personal. Es ahí donde Dios... Y aquí me encanta porque la primera palabra que Dios utiliza para mostrarse es la palabra Jehová, pero aquí es otra palabra, es la palabra Dios. Y es una palabra increíble porque es muy parecida a la palabra Adonai, el Señor, el Creador, el Hacedor del cielo y de la tierra. Entonces dice, Dios lo llama en medio de la zarza y el encuentro se vuelve un encuentro personal. Entonces Dios llama a Moisés por su nombre. Qué hermoso es esto. Wow, esto me encanta. Esto es
¿cómo decirlo? Lo pongo al nivel de la relación que Dios tenía, por ejemplo, con Enoc. Dice la escritura, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Una relación tan íntima, una relación tan personal. O por ejemplo, este episodio donde el Señor habla de una manera tan clara a Elías, a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces Dios vuelve este encuentro un encuentro personal y le dice, le llama por su nombre, Moisés, Moisés. Me recuerda al momento en el que Jesucristo llama a Saulo, el asesino de cristianos, de camino a Damasco. Dice, y respirando amenazas de muerte en contra de los cristianos. O sea, Pablo iba a matar, a asesinar a más a cuantos cristianos se pusieran por en medio de su camino, convencido de que estaba haciendo la verdad, convencido de que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y en medio del camino escuchó a Jehová que le decía, Saulo, Saulo. Me encanta porque lo hace personal. Me encanta porque Dios conoce a Moisés, sabe quién es. No es un desconocido para Dios. No es una persona ajena a su voluntad, a sus proyectos. No es una persona ajena a lo que él anhele, a lo que él desee. Moisés es un conocido por Dios. Me encanta esto, chicos. Y esto es algo que algo que en ustedes tiene que hacer mella. Esto es algo en lo que ustedes se tienen que anclar. Dios nos conoce por nuestros nombres. Él sabe quiénes somos. Tiene proyectos, tiene anhelos, tiene metas, tiene sueños personalmente para cada uno de nosotros. Dios conoce a Moisés y le llama específicamente por su nombre. Le dice, Moisés, Moisés. Así como llamó a Saulo, 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 le llama por su nombre propio. Esto significa que le conoce, que sabe quién es. E inmediatamente después de esto, Moisés responde al llamado de Dios como nadie más podría responder, diciendo, heme aquí. Es lo mismo que responde Saulo. Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, ¿cómo te puedo servir? Heme aquí. Esto es algo tan hermoso porque cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando hemos pasado por un largo desierto, cuando muchas personas nos han detenido en el camino, cuando hemos tenido miedo, cuando hemos dudado, cuando hemos tenido miedo a que hablen de nosotros, a que nos critiquen o nos señalen por emprender un llamado, un ministerio, por decirle sí al Señor, por dejar ciertas cosas quizás cómodas, pero que quizás a los ojos del mundo es una locura hacerlo. Pero cuando nosotros le decimos sí a Dios y queremos más de Dios y nos encaminamos al monte y digamos somos más de la media de lo común, entonces anhelamos más y queremos ir más y vemos un milagro, pero no nos conformamos, queremos conocer al Dios que está detrás del milagro. Y entonces Dios ve todo esto, Él ve el proceso, Él ve el deseo en el corazón, Él ve el anhelo en nuestro ser, y entonces Dios nos llama y nos dice, ven, ahora estás dispuesto, ahora estás preparado, ahora yo puedo hacer algo contigo, ahora eres distinto, ahora ven, yo te quiero redimir, te voy a limpiar, te voy a purificar, ven. Y nos llama por nuestro nombre, y solamente ante el nombre de Cristo solamente podemos decir, Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Muchos de los que están escuchando este episodio va a llegar a este momento donde Dios les diga, ven, que nos llame por nuestro nombre, un nombre propio, y que nos diga, cuento contigo para llevar mi palabra, cuento contigo para ejercer un llamado, un ministerio, cuento contigo para que prediques el evangelio, cuento contigo para que seas un evangelista, un pastor, un maestro, un misionero, cuento contigo que en la esfera en la que te estés desarrollando, sea profesional, sea deportiva, en cualquier tipo de ámbito social que estés viviendo, cuento contigo. Y Dios nos llama por nuestro nombre. A Moisés, Dios lo llama por su nombre y le dice, Moisés, Moisés. Y él responde,
heme aquí. Creo que vamos a terminar aquí y necesariamente tenemos que tener otro episodio. Pensé que iba a poder terminar esta breve historia en 3 episodios, pero creo que vamos a tener un 4º episodio porque yo creo que falta la parte más densa, la parte más trascendente. Aunque llegados a este punto, yo sé que Dios ha hablado, yo sé que muchos de ustedes están siendo tocados por Dios. No sé, estos días analiza, piensa, ora, lee la palabra y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es tu plan conmigo? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, chicos, me ha encantado estar con ustedes nuevamente en este 3er episodio de la serie hablando acerca del llamado de Moisés. Les agradezco tanto su atención, les agradezco tanto su apoyo. Saben, estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. El podcast está almacenado en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor, así que vayan a escucharlo a su plataforma preferida. Está en video en YouTube. Me encanta porque a veces me mandan mensajes de que: Mike, estamos todos escuchándote en la sala de nuestra casa y nos encanta. Así que a los que están en la sala escuchando el podcast, que el Señor les bendiga. Amigos que nos apoyan a compartir este podcast, les prometí que íbamos a ser más constantes y estamos cumpliendo nuestra palabra. Todo el equipo de Voces del Desierto está súper emocionado de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Así que sigan compartiendo el podcast y sigan ayudándonos. Lo que necesiten, mándenme DM en Instagram y estoy para servirles. Compartan historias, hagan los episodios lo más viral posible por redes sociales. Lleguemos a tantas personas. Necesiten el evangelio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.